La doctora Ana Miró tiene una trayectoria de más de 40 años en el campo de educación especial, 24 años en el campo de dotados y 14 años en el campo de la doble excepcionalidad. Es profesora de educación especial en la UPR de Río Piedras desde hace más de 30 años. Ha sido maestra de educación especial en el sistema público y privado en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en educación elemental y es especialista y maestría en educación especial con concentración en disturbios emocionales y especialista en reeducación y otro grado de maestría en liderazgo educativo. Su doctorado es en currículo en educación especial. Tiene certificación en intervención no violenta, en crisis y en doble excepcionalidad. Es autora del libro Autismo, ¿estás interesado?, de la guía ACED, análisis y evaluación del proceso educativo de estudiantes de educación especial desde la perspectiva educativa legal, y del libro Matemática para Todos. Ha sido directora del proyecto Matemática para Todos sobre el desarrollo profesional de maestros de currículo general y de educación especial. Además, la doctora ha servido como perito educativo en casos de educación especial, en vistas administrativas o en tribunales. Al trabajar en ABNI para la década de los años 80, fue la creadora y coordinadora del primer programa de Respiro en Puerto Rico para proveer apoyo a las familias con algún miembro con necesidades especiales. La doctora Miró ha colaborado en investigaciones y presentaciones profesionales tanto en Estados Unidos como en Europa y Latinoamérica. Es pionera en Puerto Rico en el campo de la doble excepcionalidad. Es la coordinadora e investigadora principal del proyecto de servicio e investigación de doble excepcionalidad, apoyo a familias, estudiantes, escuelas y comunidades mediante trabajo interdisciplinario, el cual inició en el 2011. Como mencioné anteriormente, en este se han llevado a cabo varias investigaciones y se han escrito artículos en revistas especializadas. La doctora Ana Miró recibió el reconocimiento de People to Watch for parte del Bridges DOE Center como persona que ha adelantado el campo de la doble excepcionalidad a nivel mundial. Pero su principal motivación es honrar la dignidad y diversidad del ser humano, valorando sus fortalezas y atendiendo sus necesidades. Nos presentará sobre las implicaciones de la definición educación especial según la reglamentación federal, IDEA, recomendaciones para los PEI y prácticas educativas apropiadas e inapropiadas en relación con los PEI y las propuestas del proyecto de afecto para atender las necesidades especiales del estudiantado, atendiendo a la misma vez sus fortalezas o altas capacidades. Dejo con ustedes a la doctora Ana Miró. Saludos, buenos días, ¿me escucho? Sí, te escucha. Gracias. Voy a poner a presentar, ¿ok? Muy buenos días a todos. Estoy súper emocionada de estar en esta conferencia, pues como mencionó el doctor Abreu en la presentación, pues desde los años 80 estoy en contacto con AMNI, así que para mí es como revivir eh, muchas historias bonitas y muchas experiencias bonitas que tuve y sigo teniendo a través de los años con AMNI. Me alegro mucho que nos hayan invitado para participar de esta actividad. Vamos a hablar sobre diferentes perspectivas en el proceso de educación especial y en mi caso, pues como educadora al fin, pues voy a hablar de la perspectiva de educación especial. Bien, que voy a estar hablando, voy a estar hablando un poquito de la definición de educación especial según el reglamento de la ley IDEA. Obviamente voy a hablar de los PEI, específicamente estas partes que están aquí, nivel presente de ejecución, cómo afecta su participación y progresión en el currículo general, las metas que sean medibles, académicas y funcionales, y las fortalezas y necesidades y los objetivos. Entonces les voy a hablar un poquito de doble excepcionalidad y parte del trabajo que hacemos ahí ha arrojado unos hallazgos de prácticas educativas inapropiadas y obviamente pues también decimos las apropiadas.
Y finalizo con una propuesta a base de nuestra experiencia en el proyecto. ¿Okay? Voy a hablar de la definición del reglamento federal de la ley IDEA. Dice que es una instrucción especialmente diseñada para las necesidades únicas. Como están viendo, lo marqué en amarillo esas partes importantes porque de eso se trata la educación especial, de las necesidades únicas. Y eso incluye, ¿verdad?, diferentes escenarios que puede ser el salón, pero también puede ser el hogar, el hospital. Incluye también educación física y va a venir un especialista en la sección del viernes a hablarnos sobre educación física. También incluye para los estudiantes que tienen condiciones cognitivas significativas para que ellos puedan estar en alerta en su ambiente. También incluye lo vocacional. Todo eso está bajo la definición de educación especial. Quiero detenerme aquí un poquito porque repito que dice especialmente diseñada y que se puede adaptar el contenido según lo que el estudiante necesite, la metodología y la instrucción. Así que fíjense que la misma ley dice que se necesita hacer unas adaptaciones y repite para atender las necesidades únicas. Siempre repite eso, las necesidades únicas con acceso al currículo general. Esa es la definición que la ley provee para educación especial. Pero quiero concentrarme en eso que decía instrucción especialmente diseñada, que en inglés son las siglas SDI, Specially Designed Instruction. Esto se refiere a modificaciones que hay que hacer que cambian cómo se imparte la instrucción a un estudiante en particular para beneficio de él. Así que lo que haya que hacer para ese estudiante en particular, dice la ley, si tengo que cambiar, fíjense que lo dice ahí, si tengo que cambiar cómo se imparte la instrucción, eso está contemplado en la ley. Ahora, esto de Specially Designed Instruction, quisiera que lo enfatizáramos bien, porque se puede dar primero en lo académico, pero también en otras áreas como la conducta y lo social. No estoy hablando de diferenciación, ni de acomodo, ni de modificación. Esto es ofrecido específicamente para un estudiante, porque acomodo quizás hacemos para diferentes estudiantes, pero aquí estamos hablando, lo que sí es que generalmente todas las modalidades de Special Design Instruction hablan de que se ofrece por un maestro de educación especial en un ambiente de coenseñanza, pues con el maestro regular, ¿verdad? Con el otro profesional. Así que tenemos que tener en mente eso, que es especialmente diseñada. Lo enfatizo porque como estamos en la era de los estándares, pues hay que tomar en cuenta, sí, los estándares, pero que sea especialmente diseñada y les voy a dar ejemplos de eso. Entonces, entrando al PEI, voy a usar información de la sección 300.320 del Reglamento Federal de IDEA, cubriendo las primeras dos partes que dice la ley. Nivel presente de ejecución y cómo el impedimento del estudiante afecta su participación y progreso en el currículo general. Eso es lo que dice el reglamento. Así es que está en el PEI, ¿verdad? Esta sección 300.320A1 es esta, nivel actual de funcionamiento y cómo afecta su participación y progreso. Ahora, nuestra propuesta es que en esta parte de nivel actual de funcionamiento nos diga que sí hace el estudiante o la estudiante, que sí hace, o sea, cómo está funcionando. Eso es lo que pregunta la premisa. Y aquí entonces en la segunda parte, en la B, decir qué retos presenta por lo que se afecta su participación en el currículo general. ¿Okay? Esa es nuestra propuesta. ¿Qué sí se hace en esta primera parte y cómo afecta entonces en la segunda? Les voy a dar algunos ejemplos. Este estudiante en nivel actual de funcionamiento, estoy en la A. Este estudiante funciona a nivel de su edad cronológica, se muestra dispuesto a leer y escribir independientemente. Aprende rápidamente, retiene conceptos, los aplica de manera espontánea y con clave visual. Comprende lo que lee, pregunta lo que no entiende y le gusta terminar las tareas dadas. Es sociable,
participativo y realiza cómputos matemáticos desde su mente. Cuando se frustra, se muestra dispuesto a escuchar a las maestras y aceptar las soluciones que se le presentan. Ven que nos está diciendo de dónde puedo partir, qué sí sabe este estudiante. Otro ejemplo, traté de coger ejemplos de diferentes condiciones. Espero que, ¿verdad? No se cubren todas, pero traté de hacer una variedad. Este es un niño de 6 años que está en el segundo grado, así que vemos que está más o menos en su edad y grado correspondiente. Pero el nivel actual de funcionamiento del estudiante es bajo promedio comparado con otros estudiantes de su edad. En este caso usa deletreo manual, así que es sordo, ¿verdad? Lectura audiovisual, lenguaje de señas, claves visuales, aproximaciones verbales, dramatizaciones, modelaje, para poder tener su aprendizaje. Ya sabemos que estas son las cosas que él sí, con las que él sí funciona bien. Y que en español pues tiene diferentes fortalezas, porque participa de conversaciones sobre temas discutidos en la clase, así que sí se comunica. Responde preguntas en palabras, está iniciado en la lectura audiovisual, identifica el número y género de las palabras, identifica sustantivos y así por el estilo. Incluso dice que se muestra sociable, empático, con destrezas de autorregulación y cooperación. Fíjense que está incluyendo también algo del área social. Este otro estudiante tiene necesidades cognitivas significativas, manifiesta un nivel de funcionamiento global bajo. Este es un estudiante con condiciones múltiples. Su nivel de funcionamiento se encuentra por debajo de lo esperado y este es equivalente a una edad cercana a un año. Ahí nos está diciendo nivel específicamente. Eso es lo que pide la premisa. En los últimos años ha presentado una mejoría significativa en lo socioemocional porque ha aumentado sus niveles de atención, ha desarrollado cierta tolerancia a la proximidad de otras personas e integración a lugares expuestos al ruido, perceptual motor, en donde ha desarrollado balance, fortaleza en sus piernas y agilidad caminal y de ayuda propia. Se fijan como este es un estudiante con condiciones cognitivas significativas, estas son las áreas que se trabaja con él, pero nos da un punto de partida. Eso es lo que debe ser el nivel actual de funcionamiento. Este estudiante funciona a un nivel de un año o menos de su grado actual, es independiente, verbaliza bien, si algo no le gusta, no le gustan las sorpresas, demuestra que quitarse los zapatos le facilita realizar sus tareas, fíjense ese detalle, le gusta la tecnología, los autos, aquí está dándonos intereses de él que podemos utilizar a favor del estudiante. Minecraft y ser útil, se comporta como líder, explorador, solucionador de problemas, se comunica de forma expresiva y receptiva, tiene un cociente intelectual de 131 y posee una admirable capacidad de memoria y análisis profundo. Ya yo sé con esta información de dónde voy a partir con este estudiante. Ahora vamos a ver ejemplos de la parte B, que es cómo se afecta el desempeño del estudiante. Este estudiante tiene autismo nivel 2, también con déficit de atención y problemas específicos de aprendizaje, imagínense. Pero tiene todos esos diagnósticos, pero evidenció un coeficiente intelectual de 131, por eso cumple con las características de un estudiante de doble excepcionalidad. Le da trabajo mantenerse sentado, en silencio, por eso se afecta su participación en el currículo general. Ahora, es importante para este estudiante en particular que en su país se incluya su área sensorial porque está altamente comprometido. Esto influye grandemente en varios aspectos de su vida diaria y en la escuela, como esperar turno, tener conciencia del espacio personal, modular su voz, comprender destrezas sociales pragmáticas y mantenerse enfocado aún con refuerzo. Aquí nos está diciendo qué dificultades él va a presentar en el currículo general, en el salón general. También presenta diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. Eso afecta su atención, su nivel de actividad, el autocontrol, que lo que incluye, lo afecta en su aprovechamiento académico, pero dice que con la intervención, esto así mismo decía Supey, dice Supey, que con la intervención multidisciplinaria, con una base de apoyo terapéutico psicopedagógico y la implicación de pares y profesorado, tiene un mejor pronóstico. Eso es lo que dice su evaluación socioemocional. Este estudiante tiene desorden de procesamiento central porque la premisa de la parte B nos pide que digamos pues la condición primero.
Por eso, como tiene dificultad de procesamiento sensorial, tiene tendencia a la hiposensibilidad. Estamos diciendo cosas que sí le va a afectar en el currículo general. Busca estimularse auditivamente, haciendo sonidos con su voz. Tenemos estudiantes que hacen eso. Mientras está trabajando, se distrae, si hay mucho ruido alrededor. Presenta retraso en responder a comandos y a su nombre. En el sistema vestibular busca todo tipo de movimientos y actividades móviles al punto de interferir con las actividades rutinarias. Esto influye en permanecer sentado, en lo táctil, busca también estímulos, prefiere caminar descalzo, le molestan las medias, poca consistencia de dolor o temperatura, prefiere tocar ciertas texturas y esto influye adversamente en la escritura, por lo tanto se va a afectar su participación y progreso en el currículo general. También tiene hipersensibilidad propioceptiva, se cansa fácilmente, se apoya así durante las actividades, así que no tiene buen control de la postura para permanecer sentado y copiar. En lo visual, no le gusta la luz brillante, tiene dificultad para lo que se llama fondo y figura, que eso lo distrae. Todo eso afecta adversamente la lectura. Están viendo, como dice, cosas que sí le va a afectar en el salón regular. En esta oportunidad presenta autoestimulación auditiva o autoestimulación vestibular o proprioceptiva. Parece que este estudiante está bien comprometido sensorialmente. La sobreestimulación sensorial lo desorganiza, por lo que se recomienda trabajar tareas académicas en espacios pequeños con pocos estímulos visuales y reenfocar. Se resiste a los cambios. En su ejecución visomotora tiene dificultad para figuras separadas, omitir detalles, inconsistente en la escritura, se afecta su rapidez y de escribir lo que tenga que hacer, presenta dificultad en la memoria visual y relaciones visoespaciales. Esto tomo información de la evaluación ocupacional. Este otro estudiante tiene diagnóstico de déficit de atención, requiere apoyos constantes, por eso se afecta su participación y progreso en el currículo general. Requiere apoyo de la maestra para comenzar una tarea, mantenerse enfocado, el manejo de la frustración. Le tienen que dictar lo que debe copiar de la pizarra, tiene problemas con eso. Disminuir los estímulos sensoriales porque le incomodan. Tiene dificultad en el fonema R, su fluidez lectora no está a la par de los estudiantes de su grado, se le dificulta llevar a cabo tareas, inferencias y formular oraciones en orden lógico. Así que ya estamos viendo algunas fortalezas, ¿verdad? En la primera parte, pero también, que por ahí vamos a partir, pero también necesitamos saber qué se va a presentar en el salón regular. Este estudiante es con pérdida auditiva, de leve a moderadamente severa, tiene neuropatía en ambos oídos, tiene dificultades en atención, en la memoria, en enfoque, empezó a tener problemas visuales también, por eso se han tenido que hacer unas adaptaciones, como usar la letra agrandada, por su pérdida auditiva. Requiere que el currículo sea adaptado en comunicación total. Ahorita le mencioné audiovisual, modelaje, eso es comunicación total. En español tiene problemas de lectura de forma independiente, en forma de oraciones simples, las reglas gramaticales. Ahí nos está dando información de qué vamos a esperar en el resto del PEI. Esta parte de nivel actual de funcionamiento y cómo se afecta en el currículo general es el punto de partida para todo el país. A base de lo que está en estas partes, pues podemos inferir qué vamos a encontrar en el PEI. Este otro ejemplo es el que les mostré de impedimentos múltiples. Todos estos son reales. ¿Qué no hace? Fíjense que decía que él pues había empezado a tolerar ciertas cosas, pero no domina en lo que se ayuda propia, comunicación, motor fino, motor grueso, sensorial, en las áreas perceptuales, en la atención, la concentración, en seguir instrucciones, en el área sensorial, en lo neuromuscular también, desplazamiento. De hecho, empezó a caminar a los 17 años. En la evaluación de habla y lenguaje dice que tiene un severo problema en el desarrollo fonológico, receptivo, expresivo y también tiene disfagia. Ven que cogemos lo que sí él pudo ir mejorando en lo que les leí anteriormente y lo que continúa presentando dificultades.
Les quiero presentar esta lista que ahí le tengo la referencia, que es de Wright's Law, All About IPs. Los pueden buscar, esto es un matrimonio, Wright, su apellido es Wright, que dan muchos adiestramientos a nivel mundial en todo esto de educación especial. Las mamás y los maestros, ¿verdad? Y los profesionales que están aquí que participan en los PEI, podemos cotejar esto. Ese nivel actual de funcionamiento contiene datos medibles de ahora, de lo que está haciendo ahora y medible. Tiene algunos datos de referencia que nos permitan medir si él está progresando. Habla sobre el nivel actual, habla sobre los logros académicos, incluye información sobre el rendimiento funcional. Yo voy a hablar un poco más de eso. eh, Describe lo que su hijo o su estudiante está haciendo actualmente, lo que sí hace, están viendo lo que sí hace, incluye las fortalezas, incluye todas las áreas de necesidad de ese estudiante. Se recogieron las aportaciones del el padre, el madre, la persona encargada. Hay metas para cada necesidad y fortaleza. Fíjense lo que dice. Se hizo un plan para esas necesidades. ¿Cómo se va a medir el progreso para demostrar que él estuvo mejorando? Esto es como un checklist que podemos utilizar en los PEI para determinar si el nivel actual de funcionamiento pues está bien redactado. El segundo punto que quiero cubrir de los PEI es lo de las metas anuales. Fíjense que dice medible y son tanto académicas como funcionales, no son solamente académicas. ¿Qué es esto de medible? Que en momentos intermedios durante el año se pueda decir si el estudiante está progresando para conseguir el logro de esa meta anual, ¿verdad? Al final del año. O sea que durante el año vamos viendo, él va a poder lograr esta meta para mayo, cuando se haga el PEI. Esa meta se desglosa en diferentes componentes para que sea medible. Se describe la cantidad de progreso que se espera. Eso lo hace medible. En cuanto a funcional, me gusta hablar de esto porque, pues sí, vemos muchos PEIs académicos, eso está bien, pero también hay que incluir las áreas funcionales y lo dice la misma ley. En la sección 300.320A1 del reglamento, dice que hay que incluir los logros académicos y el desempeño funcional. Y en la sección A2I dice que tienen que ser metas anuales medibles, pero también funcionales, que se los marqué ahí. En, esta, en este Departamento de Educación en Arkansas, ellos tienen un currículo funcional alineado al currículo general, porque IDEA indica que hay que proveer acceso al currículo general para los estudiantes de educación especial. Pero hay estudiantes que si tú le pones las metas tal y cual como están, o sea, si las trabajas tal y cual como están ahí, pues no les tan pertinente porque tiene un montón de otras necesidades. Pero ellos en esa universidad agrupan esto de funcional en estas áreas: doméstico, comunidad, recreación y tiempo libre y vocacional. Ellos abarcan todas estas áreas. Aquí les tengo un ejemplo de cómo ellos adaptan lo de la meta a la funcionalidad del estudiante. Este estándar, si se fijan, este estándar de contenido es sobre escritura. Él lo dice ahí arriba, sobre escritura. Entonces, la expectativa es que él escriba de sus experiencias y pensamientos. Pues en la comunidad, fíjense que les dije las 4 áreas, ¿verdad? Comunidad, ocio, tiempo libre, trabajo y doméstico. Pues en la comunidad, ¿cómo él va a demostrar la escritura? Pues quizás puede hacer una X para representar su firma, organizar las láminas en un orden apropiado para completar una tarea, que puede ilustrar quizás cómo se siente o actividades. En el ocio, si él, en la escritura sería si firma una tarjeta de felicitaciones para enviarla a un amigo o un familiar, o tiene un sellito con su nombre para una carta que le vaya a hacer a su amigo, o que seleccione un juego mediante contacto visual, algo que quiera hacer mediante contacto visual. Ese es el equivalente, ¿verdad? Estamos trabajando escritura. En vocacional, si puede seguir una secuencia de imágenes, eso sería el equivalente a lectura para los pasos que se necesitan
completar para hacer una tarea. O categorizar fotografías o imágenes, ese es su equivalente a lectura por su nivel de funcionalidad. En doméstico, si puede hacer una lista de compra a base de fotos o de algunas imágenes o de las etiquetas, la preparación de una comida de acuerdo a la secuencia de la fotografía. Y otro ejemplo, en este caso de lectura, están viendo aquí que este estándar es de contenido. La expectativa es que lea porque sí, por razones personales, para entretenerse o por curiosidad. Pues en comunidad estamos en lectura ahora. Si él puede leer un letrero de baño, si puede seleccionar la canción que él quiere de una lista, si identifica un día en específico en el calendario escolar, en lo de trabajo, ese es el equivalente a la lectura para él. Y doméstico, si selecciona ingredientes para preparar la receta usando imágenes. Ahí está leyendo. Están viendo que sí se puede trabajar con el estándar y con las expectativas, pero la propuesta de esta universidad en Arkansas es que para estudiantes que necesitan un nivel de funcionalidad, unas metas para un nivel de funcionalidad diferente, pues esta es su propuesta y me parece muy adecuado. Así que todo se puede hacer funcional. En la comunidad, lo funcional, pues que puedas reconocer letreros en la calle. En la casa, lo funcional, pues que pueda preparar una comida. En el trabajo, o sea, no está trabajando, pero lo estamos preparando para eso, pues que esté a tiempo o que pueda completar las tareas. En lo recreativo también puede ser funcional, da diferentes opciones. Si él no puede usar la bicicleta, por ejemplo, pues quizás puede ver un libro, una revista, algo de arte en la misma televisión, ¿verdad? Algo que seleccionemos adecuadamente. También puede ser funcional la interacción con los adultos, que haga preguntas adecuadas o que trabaje con la frustración. Estas son cosas funcionales. Estas áreas se pueden presentar en los PEI, escuchen esto, en los PEI, no solamente en lo académico, lo social, emocional, conductual, la comunicación, la salud, hogar y comunidad, académico funcional, recreación y tiempo libre, porque de hecho lo incluye la ley también, motor sensorial y posicionamiento, y ayuda propia o cuidado personal. Estas son áreas que se pueden incluir en los PEI y obviamente, como dijimos que son metas medibles, mediré el progreso que tenga. También se incluye lo que es conducta adaptativa en los PEI. ¿Qué es eso? Pues algo que tenga que ver con autodirección, con salud y seguridad, académico funcional, tiempo libre, trabajo, comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, destrezas sociales y uso de la comunidad. Cuando hablamos de conducta adaptativa, si él se puede adaptar en estas diferentes áreas que les presento aquí. Ahora vamos a hablar de la fortaleza, las necesidades y la secuencia con los objetivos. Eso está en esta parte del PEI en el MIPE, ¿verdad? Ven que aquí dice fortaleza y aquí dice necesidades. ¿Se está viendo mi cursor? Yo juro que se está viendo. Sí, se está viendo, se ve muy bien. Gracias. Miren, ya les dije que se presenta así, ver las fortalezas y necesidades, pero yo las puse una al lado de la otra para el ejercicio que les quiero demostrar. La fortaleza va a ser siempre el punto de partida, siempre. Entonces, esa fortaleza, veo a dónde quiere llegar, a dónde quiero aumentar esa fortaleza, ¿a dónde quiero llegar? Pues esa es su necesidad. Y esa necesidad se convierte en objetivo. Por ejemplo, aquí estoy presentando algo académico, pero voy a presentar también algo de otras áreas. Si ya él reconoce los números del 1 al 10 y cuenta en secuencia del 1 al 10, pues mira, quiero ahora esa fortaleza que él tiene, llevarla más allá, que es que cuente al 20 o que escriba los números dictados hasta el 20, porque ya él reconoce del 1 al 10 o que haga operaciones básicas con la calculadora con números del 1 al 20. Y así que estas necesidades ven que se convierten en objetivos. Eso es lo que se presenta aquí. Dijimos que él reconoce los números del 1 al 10, pues ahora queremos que él reconozca los del 1 al 20. Aquí tengo un objetivo de eso, escribirlo
números del 1 al 20. Cuenta en secuencia del 1 al 10. Pues ahora quiero que haga operaciones básicas con la calculadora, que ya sabe del 1 al 10, ahora del 1 al 20, y aquí tengo un objetivo de eso. O sea, la fortaleza siempre es el punto de partida, la necesidad a dónde quiero llegar y el objetivo, pues lo que voy a trabajar con el estudiante. Este es otro ejemplo de, ¿verdad? No de necesariamente de matemático o español, sino del área socioemocional. Si se fijan, él demuestra confianza, esta es la fortaleza, en contestar cuando son en un papel de forma individual. Pues ya él hace eso, eso es su fortaleza. Ahora quiero que lo haga junto a los compañeros, porque ahora lo hace individual, lo quiero llevar a esto. Por eso entonces hice un objetivo, ven el número 1, que demuestra confianza en contestar ejercicios junto a los demás compañeros. Y la medición es 4 de 5 intentos. Ya él tiene contacto visual como por 5 minutos. Pues ahora quiero que haga contacto visual por más de 10 minutos sin distraerse y aquí está el objetivo, el contacto visual por más de 10 minutos. Ya les dije que la necesidad pues se convierte en un objetivo. Comunica sus emociones y sentimientos. Si la maestra le pregunta, pues ahora quiero que lo haga por sí misma. Y aquí tengo un objetivo de que comunica sus emociones por sí misma. Y cuando tiene duda, comparte su pensar. Si la maestra le pregunta, pues ahora quiero que se atreva a comunicar sus dudas en el momento que le surjan. Y aquí tengo ese objetivo, comunicar sus dudas en el momento que le surjan. Así que nuestra propuesta es que hagamos metas, sí para las necesidades, obviamente, pues así lo hacemos, pero también para las fortalezas. Una, una meta para maximizar su fortaleza. Así que ahora tenemos lo mismo que les presenté ahorita, pero también hacemos objetivos para las fortalezas. Ven, esa fortaleza se convierte en objetivo. Esto, de hecho, está avalado por el mismo Departamento de Educación, porque en el manual de revisión de PEI dice que las fortalezas, ¿verdad? Que son sus capacidades, se van a convertir en el punto de partida. ¿Están viendo? Eso lo dice el mismo Departamento de Educación. Y que para esas fortalezas tengo que desarrollar unas estrategias para también medir su progreso. Quiero usar las fortalezas a su favor para que progrese. Y también dice que las necesidades, ¿verdad? Pues son sus áreas de rezago. También dice que hay que hacer estrategias. Fíjense que el manual dice que hay que hacer estrategias para las necesidades y hay que hacer estrategias para la fortaleza. Y en ambos hay que exhibir progreso de su fortaleza y progreso de sus necesidades. Esto es tomado literalmente del manual. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un estudiante de educación especial que también tiene fortalezas, que tiene altas capacidades? Encontramos una doble discriminación porque los quieren, la tendencia es a excluir una de la otra. Si es de educación especial, imagínate, pues no. Y si es tiene muchas altas capacidades o incluso dotado, pues no cualifica para educación especial. Esto conlleva una doble discriminación. ¿Qué hacemos en el proyecto de afecto? Como mencionó el moderador, las siglas significan doble seccionalidad, apoyo a familia, estudiante, escuela, mediante trabajo interdisciplinario. Este es nuestro loguito, que lo ven en todas nuestros slides. Estas investigadoras de Chile lo representan de esta forma. Tu hijo o tu estudiante tiene problemas específicos de aprendizaje, trastorno de habla y lenguaje, problemas emocionales o de conducta, tiene una condición física, tiene autismo, tiene déficit de atención. Ok, lo tiene, pero también tiene una alta capacidad cognitiva. Así que se combina la alta capacidad cognitiva con la condición que sea que tiene, y todos los que tenemos en nuestro proyecto y en la investigación que mencionó el doctor Abreu que estamos haciendo, tienen las dos, un cociente intelectual alto para lo que Puerto Rico cualificó, que yo no necesariamente estoy de acuerdo, de 130 en adelante con estos diferentes diagnósticos. Este Departamento de Educación en Idaho lo representa como si pusiéramos las áreas de fortaleza en una balanza representándolo con amarillo y unas áreas de reto, ¿verdad? Las dificultades que presenta en el otro lado de la balanza. ¿Qué puede pasar? Aquí vemos que los retos se están enfatizando porque la balanza se inclinó hacia ese lado.
por ejemplo, es un estudiante que tiene déficit de atención con hiperactividad, pero también tiene creatividad, pero la creatividad no la trabajamos porque nos centramos en el déficit de atención. Así que el reto está sobre sus áreas de talento. Esto es lo contrario. Él tiene unas áreas de fortaleza bien marcadas, pues no vamos a estar pendientes a sus retos. Por ejemplo, puede que él esté bien relativamente académicamente, pero sigue teniendo su problema específico de aprendizaje. Eventualmente va a interferir. Esto parecería estar balanceado, ¿verdad? Porque ven que la balanza está balanceado, pero este es un estudiante que va a ejecutar a nivel de su grado, pero está por debajo de su potencial, porque los talentos y los retos se cancelan mutuamente. Este es un estudiante líder, pero tiene muchos problemas sensoriales. Un líder pues se expone a diferentes personas con diferentes tonos de voz, con diferentes perfumes, con que tocan. Nosotros los puertorriqueños somos tocones, pero él es líder, pero como tiene ese problema sensorial, se opaca lo del liderazgo. Y contrario, él tiene problemas de integración sensorial, pero como es líder, pues se opaca. Así que miren lo que dice aquí, se cancelan mutuamente. Por eso es que aunque parezca estar en el grado, que entonces van a decir, ah, pero él no ha fracasado, pero está debajo de su potencial si está en segundo grado y funciona a nivel de quinto. Aunque tiene su problema de integración sensorial también, hay que atender eso. Así que trabajar las fortalezas por un lado y los retos, las dificultades por otro lado, no, ven que le puse la X, no es lo adecuado. Lo adecuado es esto, al unir los talentos y las fortalezas, si los representamos en colores, unimos el azul con el amarillo, se forma verde. Lo correcto es que se reconozcan ambos, que se exalten los talentos mientras se trabajan sus retos, porque queremos ver el estudiante en su totalidad. Así que recordemos este verde como ejemplo. Entonces les quiero hablar lo que hemos hecho en el proyecto, pero vengo haciendo desde el 1992. Este sistema se llama Análisis Sistemático de Evaluación Interactiva, ASEI. Es un sistema de estudios de caso usando la perspectiva obviamente educativa como educadora que soy, pero también viendo la referencia legal sobre eso. Lo estamos usando desde el 1992 junto con mi compañera la doctora Freites. Lo hemos utilizado en los tribunales o en vistas administrativas cuando le hemos tenido que explicar al juez todo esto del PEI. Pues, ¿cómo le explicamos a un juez de tribunal o administrativo qué es esto del PEI, fortalezas, necesidades? Pues hicimos este sistema de cuando he trabajado como perito educativo, como intercesora, en el pleito de Rosalidia y en otros casos individuales. Este sistema tiene medidas de validez y confiabilidad que lo sometimos a una investigación. Aquí le dice la validez de contenido de 90%, la validez de criterio 82% y la confiabilidad 89%. Ya les dije las siglas a 6. Dividimos todo en tres áreas, en evaluación, en PEI y en garantías procesales. Organizamos toda la información, explicamos lo que significa cada una de estas cosas, lo analizamos, a base de ese análisis pasamos juicio, que es evaluación, establecemos unos hallazgos y a base de eso hacemos unas conclusiones y en los tribunales, pues esto es lo más que les interesa, las recomendaciones, obviamente. Es para determinar si el proceso educativo fue adecuado desde la perspectiva educativa legal. Les quiero presentar algunos hallazgos que hemos encontrado en los casos que analizamos en esta investigación en nuestro proyecto, pero también pues a través de los años. Aunque la ley no dice interdisciplinario, la ley dice multidisciplinario, pero nosotros encontramos en todos nuestros casos que no había un enfoque interdisciplinario. Esto de que se pone en el PEI, ve el plan de intervención aparte, no hay en el mismo PEI aparte, pues no facilita el trabajo interdisciplinario. Hemos encontrado que muchas recomendaciones no se han seguido adecuadamente. Déjenme sacar este. Ajá. Por ejemplo, se ha recomendado que se reduzca el tamaño del material escrito aceptando un bosquejo o notas correctas.
Eso no se incluyó en el PEI, tampoco en minutas dice por qué sí o por qué no se incluyó o excluyó. También hemos encontrado unas recomendaciones que el tiempo que pasa para la aplicación de esa recomendación es inadecuado. Si la evaluación recomendó revaluar en un año, ha pasado más de un año y no ha habido la revaluación. Otro hallazgo es que no se identifica bien el nivel de funcionamiento o las destrezas, como ya las expliqué en la primera parte, o no se describen bien su fortaleza, o no se indica bien a qué nivel funciona el estudiante. En nuestro caso, pues no se menciona la doble excepcionalidad, aunque poco a poco hemos visto evaluaciones de psiquiatras, de psicólogos que están incluyendo esto de la doble excepcionalidad. No se indica quién, además del maestro de educación especial, va a trabajar con el estudiante o no hay evidencia de las personas que participaron del PEI. Es importante que aquí aparezcan las firmas con el nombre, ¿verdad? Y qué posición en el PEI ocupa. ¿Por qué? Porque miren, el mismo reglamento de la ley en la sección 300.220, 320, perdón, eso me equivoqué ahí, indica quiénes deben componer ese compu, lo que en inglés se llama IP, que es Pay Team. Compu es Comité de Programación y Ubicación. Así que este comité hace la programación de ese estudiante y decide su ubicación. Obviamente tienen que estar los padres. Dice que al menos debe haber un maestro regular. Y uno dice, pero si él no está en un salón regular, ¿por qué tiene que haber un maestro regular? Es si el estudiante está en un salón regular, obviamente, pues debe haber al menos un maestro regular, pero también dice si pudiera participar en un ambiente educativo regular. O sea, si él está ahora, digamos, en lo que se llama Ruta 1, pero pensamos que el año que viene quizás él pueda ir al salón regular, pues aquí nos dice la ley que tiene que haber al menos un maestro regular. Obviamente, pues el maestro de educación especial, vamos a ver quién más. Un representante de la agencia. ¿Quién va a representar la agencia oficialmente? Alguien que supervise los servicios de lo que les dije ahorita, de la instrucción especialmente diseñada de acuerdo a las necesidades únicas. Alguien que se encargue de que eso se cumpla, que conozca sobre el currículo, que conozca sobre los recursos de la agencia. Ya están viendo, pide que el que represente a la agencia tenga estos criterios en particular. También una persona, esto es bien importante, que puede interpretar las implicaciones instruccionales de los resultados de las evaluaciones. Hay una evaluación ocupacional con términos bien técnicos. Pues tiene que haber alguien ahí que pueda decirnos qué implica eso técnico en lo educativo. Traducir, ¿verdad? Las evaluaciones a lo educativo. Alguien que interprete eso. Dice que puede ser o el representante de la agencia o el maestro de educación especial, el maestro regular. Ahora bien, fíjense que dice ahí interpretar, no es leer. Leer, yo le puedo leer la evaluación, pero puedo yo interpretar lo que esa evaluación ocupacional o del habla dice que lo que implica educativamente, eso es otra cosa. Tenemos que tener cuidado con eso de que leer la evaluación es una cosa, pero eso no es lo que pide la ley, que le lean las evaluaciones a los papás. Lo que pide es que se pueda interpretar las implicaciones instruccionales de los resultados de las evaluaciones y que eso esté en el compu, como miembro del compu. El departamento puede invitar a alguien o los padres pueden invitar a alguien, pero que sea una persona que conoce al estudiante. Y puede ser, dice la ley, el que le da las terapias, los servicios relacionados en el PEI. Y obviamente, pues también el estudiante. Yo he estado en PEI, que ha estado el estudiante, en un caso, pues, bastante comprometido, en el otro no tanto. De hecho, era un estudiante ya casado. y la otra era una estudiante sorda con condiciones múltiples también, pero las maestras pidieron que estuviera ahí la estudiante. Otra hallazgo es que no hay evidencia de que se haya aprobado el PEI o la ubicación en algún año. Deben firmar todo para que eso sirva de confirmación de que se llegó a un acuerdo sobre su ubicación, ¿verdad? Sobre los acomodos, sobre los servicios. Esa es la confirmación, como dice aquí, la confirmación de que hubo acuerdo. Ahora
pues se usa lo del PEI en controversia, pues unas partes sí, otras partes no, pero la ubicación en el hallazgo que estoy mencionando específicamente tiene que ser aprobada por el COMPU también. Miren aquí los que participaron en este ejemplo. En este año, yo le puse cualquier año ahí. En este año participó la madre, perfecto. La directora, la maestra del salón hogar y la maestra de lenguaje, perfecto. Pero miren la fecha. Dice que la mamá participó el 17 de mayo y que la directora y los demás participaron el 25 de mayo. ¿Qué es eso? La mamá estaba sola ese día, el 17 de mayo. Estos son ejemplos reales. En este otro año, pues participó la mamá, el director y diferentes maestros. Miren quién participó en este PEI en este año, en el 2000, la que dice 2004-2005. La mamá, no dice más nadie. La mamá participó ella sola en el PEI. Miren, estos son ejemplos reales, ¿saben? Otra meta es que no, otra hallazgo es que no se establecen las metas u objetivos para sus fortalezas. Ya les he explicado que esa es nuestra propuesta, que se hagan objetivos para las fortalezas también. Hay objetivos sin justificar de que hay una fortaleza o una necesidad para ese objetivo. Por ejemplo, escogí académico y cosas no académicas también. Si él tiene la necesidad de lavarse las manos, pues hacemos un objetivo para lavarse las manos. Si él tiene necesidad en cepillarse los dientes, hacemos un objetivo para cepillarse los dientes. Estoy diciendo, él tiene una necesidad y la voy a trabajar. Pero aquí dice que se va a trabajar con el pantalón, pero no hay algo que diga que eso era lo que él necesitaba. Aquí ponerse las medias y los zapatos, no hay nada que diga que él necesitaba eso. Así que tiene que haber esa coherencia. Otra cosa que hemos encontrado es que se indica una necesidad, pero no hay objetivo para eso. O sea, digo que él necesita algo, pero no lo voy a trabajar. Este caso, pues suma y resta, pues perfecto, tenemos un objetivo de que él va a sumar. Aquí decimos que él tiene necesidad con los problemas verbales, pero no lo voy a trabajar. No hay un objetivo para eso. Representar fracciones, pero tiene problemas con eso, pero no lo voy a trabajar. No hay un objetivo. El reloj, pues sí, aquí tiene un objetivo sobre el reloj. Están viendo, tiene que haber relación entre la fortaleza, la necesidad y los objetivos. En el PEI también hemos encontrado que no se incluyen áreas de funcionamiento prioritarias. Un caso, por ejemplo, tuve que todas las evaluaciones decían que había que trabajar el área socioemocional. No se incluyó eso en el PEI. Ya les dije, áreas funcionales que se pueden incluir o aspectos de la conducta adaptativa también se pueden incluir en el PEI. Otro hallazgo es que no indica la frecuencia o duración del servicio. Fíjense que aquí dice que necesita terapia del habla, pero no dice frecuencia y duración. Aquí dice que necesita transportación por portador, pero no dice la frecuencia y la duración. Aquí dice que la evaluación decía terapia lingüística, así mismo, pero se le va a dar todos los miércoles. Eso no es frecuencia y duración. Ha habido falta de claridad en determinar el nivel de ejecución, el que se espera y el que logró como tal. Es bien importante que estemos pendientes de cómo se expresa ese logro. También evaluaciones que no están actualizadas al momento de preparar el PEI. Ven, aquí son del 2017, 2018. Pues en la ley se indica que son 3 años de la fecha de ese PEI, pero también puede ser a petición de la maestra o de la mamá o cuando el especialista lo indique. A veces ha tenido ubicación inapropiada. Muchas veces en las evaluaciones dice que se ubica en un salón regular, pero se ubicó en un salón de educación especial a tiempo completo. Que no hay evidencia de que las evaluaciones fueron autorizadas por los padres, pues se discutieron con ellos, ¿verdad? Las evaluaciones tienen que ser autorizadas por los padres, discutidas y aprobadas. Miren este ejemplo. Miren todas las evaluaciones que tuvo este estudiante. Un montón. Fuimos marcando las que había autorización y las que había evidencia de que se había discutido. Ven que hay muchas evaluaciones que se autorizaron pero no se discutieron, muchas evaluaciones que se discutieron pero no muchas, pero unas 2 evaluaciones que se discutieron pero no se autorizaron y a base de su expediente no se encontró evidencia de que se hubieran autorizado estas otras. Hoy en día eso pasa menos, pero esto ha pasado. Otros hallazgos es que no indica la ubicación recomendada,
que no se le dieron los servicios oportunamente. Si dice que necesita una terapia, que se la den en 2 años, eso no, como dicen, justicia tal día no es justicia, eso no es adecuado. Que el PEI se prepara luego de comenzar el año escolar, cuando se debe preparar 5 días antes de terminar el año escolar, según lo indica la sentencia del pleito de Rosalidia. Y por último, pues les quiero decir que esto de las fortalezas también se incluye en los acomodos. Si es un estudiante que es bueno en arte, vamos a decir, pues que haya un acomodo de que se integre el arte en sus destrezas académicas. O sea, no solamente darle acomodo para las necesidades, sino también para la fortaleza. Esa es nuestra propuesta. Ahora, que nosotros, ya estoy terminando, que nosotros proponemos a base de nuestra experiencia en el proyecto de doble excepcionalidad. Número uno, siempre partir de las particularidades de los estudiantes. ¿Qué podemos hacer para eso? Nosotros administramos, cuando llega una familia a nuestro proyecto, inventarios de intereses, inventarios de estilos de aprendizaje, inventario de emociones, incluso administramos otros de recreativos para conocer bien al estudiante. Hacemos entrevistas a profundidad con las familias, hemos administrado pruebas, ya sea estandarizadas o caseras, para diferentes áreas de funcionamiento, como capacidad funcional. Ya mi compañera, la doctora Maribel Báez, le va a hablar de eso. Lo de las funciones ejecutivas, mi compañera, la doctora Nelly Zambrana, les va a hablar de eso. Cotejamos el expediente escolar, ¿verdad? Usamos ese sistema que les mostré ahorita, A6. Entonces hay que darle seguimiento a cada familia. Nosotros hemos examinado las redes de apoyo formales e informales, que lo va a presentar mi compañera, la doctora Nancy Viana, el viernes, así que no se pierdan esta parte el viernes. Hemos estudiado también el impacto que tiene de tener su hijo con necesidades especiales y cómo se han adaptado psicosocialmente esa familia y las estrategias de afrontamiento, que se lo va a presentar a continuación mi compañera, la doctora Maribel Báez, los resultados de eso. Siempre queremos identificar las fortalezas y los retos de la familia y del estudiante, porque el estudiante puede estar, vamos a decir, bien atendido en el salón, pero si hay un rollo en su familia, eso obviamente va a interferir. Hay que examinar los procesos de transición. ¿Cuáles son sus intereses ocupacionales? Nosotros ocultamos esa parte también en nuestro estudio. En resumidas cuentas, mantener un proceso evaluativo en diferentes direcciones, en diferentes dimensiones. Usando un enfoque ecológico, que quiere decir que se ven diferentes ambientes en el que el estudiante se desenvuelve, pues podemos tener una mejor visión de las fortalezas y las necesidades del estudiante. Entonces, establecemos un perfil de cada estudiante. ¿Cuáles son sus asincronías? O sea, cómo son sus niveles de funcionamiento, que pueden estar en diferentes niveles. Por ejemplo, él puede ser bueno académicamente, pero socialmente tener muchas dificultades. Y comorbilidades, de hecho, la doctora Nelly Zambrano les va a explicar un poquito más de esto. Pero en el caso de la doble excepcionalidad, pues están las comorbilidades. Vamos a determinar cómo están los procesos mentales de ese estudiante esto es la función ejecutiva, para planificar, organizar. Esto es importante en el salón de clase para que se pueda regular, según nos explica el doctor Bauermeister. Vamos a ver cómo está manifestando su déficit de atención, su problema específico de aprendizaje, también cómo está manifestando sus altas capacidades. Hay capacidad de esa familia, tiene conocimiento para apoyar las destrezas del estudiante. De hecho, esto en la ley está un servicio relacionado, el ayudar a las familias, igual que terapia. La capacitación a las familias es un servicio relacionado, que no lo veo en los PEI. Segundo, entonces atemperamos las estrategias y las intervenciones que vamos a hacer de acuerdo a los resultados obtenidos de todo lo que le mencioné anteriormente. Entonces, se hace trabajar, nosotros pues tenemos diferentes disciplinas relacionadas, ¿verdad? En nuestro estudio, para identificar los estilos de aprendizaje, todas esas cosas que les mencioné. Hay que monitorear el progreso, siempre hay que monitorear el progreso del estudiante, haciendo las modificaciones necesarias, que pueda desarrollar las funciones ejecutivas. Creamos ambientes simulados o reales para que pueda practicar esas funciones ejecutivas, y hacer participar al estudiante de su proceso decisional, porque honramos sus intereses y su fortaleza.
Y finalmente, pues hacer una reevaluación continua de la ejecución y los resultados obtenidos para que esa información sirva para dirigir su programa educativo. Esos 3 pasos generales en nuestra propuesta. Entonces, termino con este videito, es de 1 minuto, es en inglés, pero es bastante sencillo y transmite el mensaje que quiero comunicarle. The behaviors our children show are a reflection of our incompetence, not theirs. This is the bench where Tom works, and this is a poem written by Dr. Mark Gold. If you could only know me for who I am, instead of for who I am not, there would be so much more to see, because there's so much more that I've got. So long as you see me as mentally retarded, which supposedly means something, I guess, there's nothing you or I could ever do to make me a human success. Someday you'll know that tests aren't built to let me stand next to you. By the way you test me, all they can do is make me look bad through and through. And someday soon I'll get my chance, when some of you finally adapt. You'll be delighted to know that though I'm MR, I'm not at all handicapped. En resumidas cuentas, él lo que dice es, si me vieras como soy y no como no soy, verías mucho más en mí, pues es mucho más lo que poseo. Este es el autor Mark Gold. Ahora les pregunto, ¿qué están viendo mis ojos? Es importante que cada uno de nosotros examine qué estoy viendo en mi estudiante, en mi hijo, en mi paciente, en mi cliente, como le llame. ¿Qué están viendo mis ojos de este estudiante? Como dice el video, si me vieras como sí soy, y no solamente como no soy, vas a ver mucho más porque es mucho más lo que poseo. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Sí, sí, saludos. Hay, efectuaron una pregunta y dice, se habla de capacitaciones a los padres, pero ¿cómo padres pueden recibir ese servicio? Eso no se hace y uno necesita capacitar para trabajar con sus niños y el Departamento de Educación no lo hace. Pues le digo que en la lista que se da en el reglamento federal de lo que son servicios relacionados, dice, pues, terapia psicológica, terapia ocupacional, incluso dice recreación y tiempo libre, y dice consejería y adiestramiento y consejería a padres, para que ellos puedan entender la condición de su hijo y cómo pueden aportar a que logre las metas del PEI. Eso es lo que dice el reglamento federal. Yo les invito a que, teniendo conocimiento en eso, después si acaso AMNI puede poner la referencia en el reglamento federal que dice eso, yo les invito a que en sus PEI pidan que se incluya ese servicio relacionado porque así mismo está en la ley. Si no se está ofreciendo, pues quizás pues uno no lo sabía. ¿Quién lo va a ofrecer? Depende de lo que sea la necesidad que esté presentando la familia. Pudiera ser el maestro, pudiera ser el trabajador social o lo que fuera, dependiendo de lo que sea la necesidad de consultoría que tenga esa familia. Les invito a que lo pidan en sus PEI, que se incluya porque está contemplado en la ley. Dice, aprendí recientemente con el compu, nunca ha estado debidamente constituido y con esta información me doy cuenta de la discriminación en contra de mi hijo. Le agradezco la información. Me llamó mucho la atención donde se habla de las necesidades del menor.
pero he visto que para solicitar un asistente de servicio no toman en consideración la gran mayoría de las necesidades, como por ejemplo el lavado de dientes y ayuda con el pantalón. Pues ya están viendo que la ley dice que se pueden poner metas académicas y funcionales. Eso sería una parte que se puede incluir en el PEI.